Muy buenas tardes, amigos, a todos los que me escuchan en estos momentos, a todos los que están conectados o aquellos amigos que se van a conectar posteriormente. Bienvenidos todos. Quiero compartir con ustedes hoy otro video. Es un video que nos va a edificar nuestras vidas. Es un video para crecer espiritualmente delante de Dios y para que nos traiga muchas bendiciones en nuestras vidas. El tema que quiero compartir hoy con ustedes es un tema muy importante. Se llama el fuego eterno de Dios. Es el tema. Vamos a ver qué significado tiene el fuego eterno, bíblicamente hablando. Y vamos también a ver qué importancia tiene esto, el fuego eterno de Dios, en nuestros días actuales, en estos momentos que vivimos en este mundo. Antes de entrar en materia, vamos a ver, vamos a pedirle a Dios para que nos guíe, para que podamos hacer este video con la compañía del Señor, con su dirección. Padre Celestial, gracias Señor por tu gran amor por nosotros. Te rogamos que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, a discernir de manera adecuada sobre este tema, el fuego eterno. Que podamos comprender su significado, Señor, su importancia en nosotros. Toca, Padre Santo, cada corazón, cada mente, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a dar un concepto claro de lo que es o de lo que representa el fuego eterno. Para mí pudiera ser otra cosa, para otra persona otra cosa, pero bíblicamente vamos a dar la definición que dice la palabra de Dios. Y esto lo vamos a hacer a través de ejemplos, varios ejemplos, para que podamos entender qué significa el fuego eterno. Teóricamente, pudiéramos decir que el fuego eterno es la expresión que se refiere al medio que utiliza nuestro Dios para disipar, para eliminar definitivamente toda injusticia en esta tierra. Eso es lo que significa teóricamente el fuego eterno. Pero más adelante vamos a ir ampliando este concepto bíblicamente. Vamos a ver los ejemplos de lo que ya aconteció anteriormente, antes de nuestros días, para ver cómo se emplea el fuego eterno en las vidas de las personas. Muy bien, vamos a poner un ejemplo, hay varios ejemplos, pero yo voy a tomar dos ejemplos para no hacer muy largo el video. Vamos a tomar el ejemplo de Noé. En sus días, cuando Noé vivía, esa generación era una generación cada vez más perversa, más injusta, más desobediente hacia los mandamientos de Dios. Había mucha gente, demasiadas personas, que no creían en la palabra de Dios.
conocían la palabra, pero no hacían caso. Eran en cierta forma eran unas personas muy rebeldes. Dios vio en Noé una persona justa, una persona obediente, una persona que encabezaba a su familia de una manera muy bien, muy decentemente, integralmente, honestamente, decentemente. Era un buen cabeza de familia. Era un hombre perfecto, dice la palabra de Dios. Este hombre, Dios le encargó una misión de predicar durante 120 años. Dios alargó la misericordia 120 años a un pueblo pecador, a un pueblo que no cesaba de pecar, iba contra los mandamientos del eterno Dios. Entonces, Dios fijó un tiempo, fueron 120 años, para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo cesara de pecar y volviera a la justicia de Dios. Y por esto encargó a Noé de esta misión. Él tenía que predicar, enseñar, hablarle a las personas durante esos 120 años que Dios había escogido. Al finalizar esos 120 años, trajo como resultado que solamente se salvaron 8 personas. Ninguno, nadie de los que oyó el mensaje de Noé escuchó ni obedeció la palabra de Dios. Todos eran pecadores, todos cometían errores, eran imperfectos, malos, injustos delante de Dios. Y sabemos bien que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios, a través de su misericordia, de su gracia bendita, le dio 120 años para que se arrepintieran, cesaran de pecar. Pero no fue así. Entonces sucedió que vino la justicia divina de Dios. No vino con fuego, pero vino a través de un diluvio. Y dice que solo entraron en el arca 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas. El resto fue llevado por el agua. No quedó rastro. Se ahogaron todos. Entonces Dios puso fin a esos pecadores. Dios les dio la oportunidad. Pero ellos no acataron el llamado de Dios. Un llamado de amor. Una prolongación de su gracia durante 120 años para que ellos se arrepintieran de lo malo. Sin embargo, ellos escogieron, ellos decidieron. No fue Dios que los eliminó. Ellos decidieron escoger ese fin que les tocó. Otro caso, por ejemplo, este sí lo vamos a detallar un poquito, el de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos cómo el Señor, en este tiempo, Dios envía su fuego, sus ángeles, a Sodoma y Gomorra. Después de un tiempo de haberle predicado a Sodoma y Gomorra, pero ellos tampoco obedecían, al igual que las personas que estaban o que existieron en el tiempo de Noé. Estas personas tampoco se arrepentían, cesaban de pecar, constantemente violentaban los mandamientos de Dios. Y sucedió
como sucedió en el tiempo de Noé, que Dios mandó 2 ángeles y cayó fuego del cielo. En el caso de Noé, Dios envió agua. Ahora en el caso de Sodoma y Gomorra, envió fuego. Pero en los 2 casos es el juicio de Dios sobre la advertencia que se le había hecho. Ahora los ángeles echaron fuego del cielo de parte del Altísimo y destruyó todo lo que es Sodoma y Gomorra. Vivían en orgías, hacían lo que querían, idolatría, orgías, inmoralidad, adulterio, corrupción, bueno, en fin, todo lo malo. También hubo un buen tiempo que Dios mandó a predicar, incluso a Abraham. Abraham intercede por ellos y le dice, Señor, pero ¿cómo lo vas a destruir? Y si hubieran por lo menos 20 personas buenas, vas a destruir todo por 20 personas. Dios le contesta, bueno, si hubieran 20 buenas, no la destruyo, salvo los 20. Y si hubieran 10, y así le va diciendo hasta que Dios le dice, mira, si existiese siquiera una persona honesta que guardara mis mandamientos, que no pecara, yo no enviaría ese castigo. Porque Dios es amor. Dios es amor. Eso lo dice Primera de Juan 4:16, que Él es amor y el que permanece en su amor, Él lo preserva siempre. Ahora, en Judas capítulo 1, verso 7, narra esto. Pueden leerlo. Judas 1, capítulo 1, versículo 7. Léanlo por favor, revísenlo en sus Biblias. Y vamos a pasar que vamos a ¿cómo se dice? A señalar la importancia que tiene lo que Dios hizo para el tiempo de Noé y el tiempo de Sodoma y Gomorra. Nos sirve de ejemplo a nosotros, al mundo actual, porque nosotros también no somos mejores que ellos. Nosotros también vivimos muchas personas en este mundo en idolatría, en falsas doctrinas, en falta de conocimiento, en adulterio, en cualquier tipo de pecado. Hoy no somos mejores, ni en el tiempo de Noé, ni en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Nosotros somos iguales. Y sucede lo mismo que sucedió con ellos. Dios nos da un tiempo, nos prolonga un tiempo de gracia para que nosotros podamos cesar de pecar, para que en este mundo haya un arrepentimiento y una vuelta a Dios. Nadie ahorita, en los actuales momentos, guarda los mandamientos. Si usted le dice a una persona algo de los mandamientos, le dice que eso es cultural, que eso era para el tiempo de los judíos, que Dios no hizo esos mandamientos para esta era moderna, que eso era otra cultura, que eso fue para el pueblo de Israel.
Pero permítame decirle, mis estimados amigos y apreciados hermanos que me escuchan, que eso no es verdad. Desde el mismo momento de la creación, Dios establece su ley moral. Dios establece su ley ritual, ceremonial cuando el hombre peca. Y también establece sacrificios de animales para poder postergar la muerte del hombre. Es un tema que le estoy tocando así muy superficialmente porque tengo otro video que hablo de ese tema del conocimiento del árbol del bien y del mal. Búsquenlo en YouTube. Roberto Chávez es mi nombre. Y ahí explico esta situación de la ley. Dios estableció su ley en el mismo momento de la creación. Luego, más tarde, Dios la escribe como un recordatorio al pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios. Pero este pueblo tenía que llevar estos mandamientos y esta santidad, servir de ejemplo a las demás naciones, a los pueblos paganos. No era solamente para que ellos respetaran los mandamientos, era para todo el mundo que venía y que estaba cercano a Israel. Pero fue Israel el pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿qué importancia tienen estos acontecimientos que menciona la Biblia en el diluvio, que menciona la Biblia en los acontecimientos de Sodoma y Gomorra? Para nosotros hoy, mucho. Esto es muy importante. Jesucristo vino a este mundo. Vamos a leer 1 de Timoteo 3:16. Dice que el apóstol Pablo allí, que es grande, muy grande el misterio de la piedad. Que Dios, y dice, es indiscutible, Dios se manifestó en carne. El mismo Dios. No hay dos dioses ni tres dioses. Un solo Dios se manifestó en carne y en carne dio su vida humana por nosotros. Murió ese cuerpo en la cruz y propició allí en la cruz un escape para ser salvo. Es una manera también hoy como el Señor prolonga a través de su misericordia nuestra vida. Nos prolonga la vida a través del sacrificio del Cordero, del Señor Jesucristo. Ahí está la propiciación hecha y todo aquel que quiera que tome su decisión de escoger esa vida que ofrece el Señor Jesucristo, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo le daré la vida eterna. Porque el amor de Dios, ¿verdad?, es mucho, muy grande. Y el amor de Dios dice que no quiere ver a ningún pecador morir. Eso lo podemos ver en Jeremías 31:3. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y eso es lo que ha hecho ahora el Señor Dios Todopoderoso. Ha venido en un cuerpo humano a prolongar nuestra misericordia por el pecado que cometemos diariamente. Y dice Ezequiel 33:11. Mire lo que dice. Vivo yo, dice el Señor Dios Todopoderoso, que no quiero la muerte del pecador. No quiere la muerte del impío, del que peca, sino que el impío se aparte de su mal camino. Eso es lo que Él quiere. Y viva, dice Dios. O sea que entonces Dios no quiere que la persona muera, que el pecador muera, sino que
cese de pecar, guarde sus mandamientos y viva. Y él hace una pregunta al pueblo de Israel, dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Claro. Dios dice, ¿por qué vas a morir? Si tú cesas de pecar, vivirás. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, acepta el Cordero, bautízate en su nombre y tendrás la vida eterna. Esos son los requisitos para hoy, para nuestra generación. No es diferente a lo que vivió Noé ni lo que vivió Sodoma y Gomorra. No es diferente. En aquel tiempo habían pecadores, en aquel tiempo había mucho pecado y Dios extendió su misericordia para salvarlos. En el caso de Noé, la extendió por 120 años. Hoy, ya van 2000 años que hemos recibido al Cordero y seguimos pecando. Y Jesús dice, ese Dios que se manifestó en carne, en Juan 14:15, Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dice Jesús. ¿Cómo lo amamos? Como Él nos ama a nosotros. Él dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces nosotros debemos guardar sus mandamientos, como Él dice, si me aman, guarden mis mandamientos, por amor a Jesucristo. Por amor a Él debemos guardar los mandamientos. Si no los guardamos, Dios va a castigar el pecado nuestro. Si no lo guardamos, esos mandamientos, Él va a hacer justicia. Este mundo está viviendo su tiempo de gracia. Esa prolongación de misericordia que Dios ha tenido al mandarnos a Jesús. Pero ese tiempo de gracia perecerá en algún momento, conforme a la palabra de Dios. Cuando ese tiempo de predicación termine, termina el tiempo de la gracia. Termina esa extensión de misericordia que Dios hace por nosotros. Entonces, Dios volverá a esta tierra y todo ojo lo verá, dice la palabra. Y caerá fuego del cielo. Ese es el fuego eterno que estamos hablando, su justicia divina. Y acabará con toda esta maldad y toda esta injusticia y todo pecado que hay en la tierra. Y serán preservados, al igual que pasó con Noé y su familia, fueron preservados del diluvio. Pasará esta vez con los que han muerto en Cristo. Y los que guardan su mandamiento estén vivos cuando venga Jesucristo en su juicio final, en su venida final. Entonces, esto nos debe llamar a la reflexión, que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios muy bueno, que Dios nos extiende su misericordia por mucho tiempo, pero que al final Dios también cumple con su justicia es fiel y se cumple. Entonces tenemos que esforzarnos por guardar sus preceptos, sus mandamientos, apartarnos de lo malo. Debemos escoger la vida, debemos apartarnos del mal y decidir, tomar la mejor decisión, que es vivir. Voy a leerles, que no lo tengo acá anotado, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Voy a leerles este texto porque voy finalizando.
Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice así: esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes, ¿qué son? No tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Primera de Pedro, capítulo 10 y 11, dice: por tanto, hermanos, este es el último consejo de la palabra de Dios acerca de el fuego eterno que viene sobre esta tierra, la justicia divina, el juicio de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice así: por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía más por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Eso está escrito acá, no son inventos míos. Con este texto, hermano, vemos la importancia que tiene entonces, cómo Dios pone de ejemplo para nosotros hoy lo que ha pasado en la antigüedad, lo que pasó en el diluvio, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Hoy nos sirve de ejemplo a nosotros. Entonces, recordemos que Dios no deja sin castigo el pecado. Esforcémonos entonces en caminar en su amor y en su justicia. Apartémonos del mal y busquemos la vida y el amor de Dios, sus mandamientos. No sigan el mal de Sodoma y Gomorra, y mucho menos el del diluvio en los tiempos de Noé. Dios los bendiga grandemente. Gracias por compartir. Hasta otra oportunidad.